Muy buenos días, amigo televidente y público presente. Como siempre, reciba un cordial y afectuoso y fraternal saludo de nuestras instituciones gnósticas. Es decir, primeramente, el Movimiento Gnóstico Cristiano Universal. Tenemos dos instituciones, la Iglesia y el Movimiento Gnóstico. ¿Por qué a veces nosotros decimos, bueno, nuestras instituciones? Tenemos que decir nuestra institución gnóstica porque son escuela y religión a la vez y están separadas. Y como siempre hemos dicho aquí en este programa, no se conoce a sí mismo, que es el mayor saber por excelencia. Mientras el ser humano no se conozca a sí mismo, no podrá jamás en la vida volver a la cara hacia la divinidad, porque será víctima de las circunstancias que él mismo crea a través de su propia ignorancia. Por eso en los templos de Delfo siempre estaba inscrito como carácter de fuego, la columna de la sabiduría, Homo Gnosse Ictum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Pero es triste y lamentable que nosotros no nos conocemos a nosotros mismos. No sabemos quiénes somos, de dónde venimos, ni hacia dónde vamos, ni por qué estamos aquí en esta existencia. Estamos hablando desde el punto de vista de lo que es esa chispa espiritual llamada alma humana. Y como dice el bumper que acabamos de ver en este momento, que para recobrar el alma nosotros tenemos que volcar nuestra mirada hacia adentro. ¿Cuál es nuestro proceso psicológico? ¿Cuál es el elemento que está trabajando en ese momento? Porque no podemos olvidar jamás que nosotros los seres vivientes, para no decir los seres humanos, tenemos una segunda naturaleza inhumana, bestial y perversa. Y tenemos que luchar contra ella para poder rescatar esa parte de eso que llamamos alma. Y Jesús el Cristo dijo una vez, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Significa que nuestra alma vive en la Vía Láctea. Nosotros no tenemos el alma humana encarnada, tenemos un embrión de ella, un punto matemático en nuestro corazón, nada más. Pero la mayor parte de nuestra alma, el 97%, está atrapada por el ego animal y tenemos que eliminarlo. Entonces, los tratadistas de las diferentes filosofías que existen sobre la faz de la tierra, lamentablemente no han enfocado su artillería psicológica sobre esa parte. Porque lo fundamental es nosotros conocernos a nosotros mismos. Cuando ya un hombre o una mujer se conoce a sí mismo, comienza a ver la vida distinta. Entonces, su visión conceptual de la vida cambia totalmente. Porque nosotros tenemos que dar un choque consciente y preguntarnos, óyeme, ¿qué es lo que está pasando con los humanos? Porque hay tanta confrontación a nivel mundial por todos lados, no hay un lugar que haya paz. Y como hemos hablado siempre sobre esos aspectos psicológicos del ego animal, todo está adulterado, la falsa ciencia ha adulterado todo. No existe salud al natural, como dice ese bombe también de ese comercial. Todos los alimentos casi están contaminados, son transgénicos. Dile no a los transgénicos. La gente dice, ¿pero qué vamos a comer? Digo, vamos a sembrar la tierra con productos orgánicos. Pero la ambición del hombre hoy en día no tiene límite, porque el hombre lo que quiere es dinero, dinero y más dinero. Y no le importa que el planeta Tierra se hunda, no importa que el planeta Tierra constantemente, ustedes están viendo, amigos televidentes, cuántos sismos catastróficos a nivel mundial existen actualmente. ¿Qué está pasando en el planeta Tierra? Hágase esa pregunta. O se ven las noticias a través de las redes sociales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tiembla la tierra aquí, tierra en Japón, tiembla en Indonesia, tiembla la tierra en Panamá? Es decir, por doquier está temblando la tierra. ¿Qué está pasando? Actualmente en República Dominicana hay movimientos telúricos constantemente. Y el Departamento de Sismología, aquellas personas que quieran informarse, que bueno que accesen allá, para que se den cuenta qué está pasando. Nosotros estamos viviendo una vida así, sin ton ni son. Y el mundo se nos está yendo encima constantemente. Y nos estamos autodestruyendo. Entonces, tenemos que dar un parado, un stop a esta situación. Y buscar
ese porqué, filosóficamente hablando, de nuestro sufrimiento. Es importante analizar eso. Y vamos a enviar un saludo también especial a aquellas instituciones gnósticas que están trabajando en los 5 continentes, llevando este mensaje de redención humana y revolucionario, porque tenemos que revolucionarnos. El Cristo dijo una palabra muy sabia: por causa de mi nombre habrá disección en la casa. Habrá disección en la parte psicológica suya y habrá disección también en su hogar, porque yo no he venido a traer paz y no espada. Si quieres paz, prepárate para la guerra psicológica que tiene que luchar contra el ego animal que tiene dentro de ti mismo. Aquí y ahora, no vamos a luchar contra el gobierno, es contra nosotros mismos, porque nosotros somos el problema que tenemos adentro. Cada individuo es una extensión de lo que están dentro de cualquier estado, de cualquier país. Si nosotros no cambiamos, como un ente de una masa que se extiende para ocupar cualquier, yo diría, cargo administrativo, entonces yo llevaré dentro de mi jaula psicológica todos esos vejámenes negativos del ego animal. Y por ende, voy a ser como los vampiros, que voy a contaminar todo. Y así pasa en la sociedad. Cambie usted y cambiará la sociedad. Es así, cada uno de nosotros tiene que cambiar. Es muy importante esa situación. Bien, le damos los pasos aquí a la señora Araceli Duarte para que haga su saludo, como siempre lo ha hecho. Buenos días, amables televidentes. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes en este día y esperando que todos se encuentren aquí y ahora, que es lo más importante, que la paz del Cristo esté con todos y todas, hoy, mañana y siempre. Y vamos a hacer un recordatorio de todo cuanto nosotros debemos hacer para entonces poder estar aquí y ahora. Porque si nosotros no sabemos autoobservarnos, entonces no vamos a entender ni vamos a conocer nada de nosotros mismos. Es lamentable que el ego siempre nos maneja a su antojo, de acuerdo a sus intereses. Pues el ego tiene muchos intereses y la empresa más grande y productiva somos nosotros mismos. Realmente nosotros somos trabajadores del ego porque queremos hacerlo así. Entonces debemos saber qué tenemos, cuáles son las herramientas que nosotros tenemos para nosotros poder contrarrestar ese mal que existe en nosotros. Porque es lamentable que cada uno de nosotros somos los responsables de lo que es nuestra vida. Nosotros realmente somos los únicos responsables, aunque busquemos fuera de nosotros un culpable. Entonces, si nosotros nos conocemos a sí mismos, sabemos que tenemos 5 sentidos ordinarios, los cuales el ego utiliza para su alimento. Debemos conocerlos, que todo el mundo ya conoce lo que son los 5 sentidos. Pero también tenemos 5 centros de la máquina humana que son inferiores, que el ego también, ese es el campo de batalla donde él también puede alimentarse, porque utiliza nuestro cerebro, utiliza nuestra mente, entonces nos hace creer que nosotros estamos pensando, estamos haciendo y no estamos haciendo nada. Utiliza nuestro corazón y utiliza todos los 5 centros, como es el intelecto, el centro motor, que son los movimientos, las acciones de nosotros que debemos vernos de momento en momento, cuáles son, por qué hacemos esto o aquello. También tenemos el centro emocional, que dice el venerable maestro Samael Aun Weor, que este centro es peligroso porque toda emoción negativa nos hace ser mentirosos. Entonces, aquellas personas que les gusta mentir mucho es gracias a esas emociones negativas. Pero tenemos un quinto poder, que es el poder del ser humano, el quinto poder que debe de dominar para entonces poder quitarle ese gran alimento a esos efectos psicológicos. Recuerda que cuando nosotros le quitamos lo que es el alimento para que no acrecente más en nosotros y nosotros no nos convirtamos en más demonios, entonces debemos de dejar de hacer aquello que alimenta a ese defecto psicológico. Y ese quinto poder es nada más y nada menos que el sexo.
difícil poder de dominar este centro, porque gracias a este centro es como se encuentra el mundo, porque nadie, casi nadie, para no generalizar, ha podido dominar este centro. Y como nosotros, a todos se nos presenta el conocimiento y nosotros lo hacemos a un lado. Ya nosotros podemos darnos cuenta cómo es que cada día vamos degenerando poco a poco, y a lo que debe de dársele importancia, entonces no se la damos. Ese es el gran problema que tiene el ser humano, o que tenemos todos los seres humanos, simple y llanamente porque no hemos podido tener esa voluntad de decir no. Y entonces, al no saber dominar ese quinto poder, que es la energía sexual, entonces vienen todos los enemigos de lo que es el matrimonio y hacen desastre. Debemos recordar que el matrimonio es la base fundamental de toda sociedad, y el matrimonio en todos los siglos de los siglos se ha respetado, es algo sagrado. Entonces, algo sagrado que estableció Jesús el Cristo, y lo han establecido todos los grandes iniciados. Quien, vamos a decirlo así, quien se opone al matrimonio o quien destruye un matrimonio, se gana un karma terrible, porque el matrimonio es algo sagrado. Pero al ir la persona o al ir la humanidad degenerando cada día más, entonces ya no tenemos esa consagración a lo que es el matrimonio. En este día de hoy, nosotros les vamos a dar algunas pinceladas de lo que es el celibato. Pues como todos saben, el celibato es un estado, sencillamente, de la persona. Pero este término ha adquirido mucho compromiso, y ya entonces las personas con conceptos equivocados han creído que con el celibato se puede llegar a Dios, que con el celibato se puede autorrealizar aquellas personas que pretenden pues llegar a Dios. Y no es así, lo vamos a ver aquí en todo el contenido que le hemos preparado. También antiguamente el celibato no se contemplaba ni bíblicamente ni tradicionalmente. O sea, fue después que entonces la humanidad fue degenerando, entonces ya optaron por adquirir que el celibato era obligatorio pues para ser sacerdote o obispo, y eso es una gran mentira. Como ya le decía, en los primeros siglos de nuestra era no existía ni se contemplaba en ninguna parte lo que era el celibato, porque allí estaba lo que era el matrimonio en sí, que no importaba pues que usted fuera un sacerdote, un obispo, tenía que tener su esposa realmente. Recuerde que, como dice el gran Hermes Trismegisto, como es arriba es abajo. Si nosotros nacemos todos y hemos llenado la humanidad de ángeles y demonios, y ha sido casualmente por el sexo, con relaciones sexuales, es que nacemos nosotros. Entonces no podemos pretender que para la autorrealización del ser humano vamos a hacer a un lado lo que es la magia sexual y la castidad, porque el celibato en sí, cuando ustedes entiendan, tiene una relación con lo que es la castidad. Vamos a pasar a nuestra frase para continuar entonces con nuestro contenido, si es tan amable. Esto es un llamado a la conciencia de todos los religiosos. Nadie podría llegar a la iluminación real ni ejercer el sacerdocio absoluto de la voluntad consciente si previamente no hubiera muerto radicalmente en sí mismo aquí y ahora. Esto es muy importante, esta gran frase, porque también el maestro Samael dice que es bueno que lo discernamos en nosotros mismos. La regencia no es cuestión de poder, es cuestión de amor. Pero este llamado se lo hacemos para que entendamos un poco que realmente nosotros los seres humanos tenemos que eliminar esa parte, esa segunda naturaleza
que tenemos, porque de lo contrario no es verdad que nosotros vamos a llegar a lo que es la autorrealización íntima del ser o a esa unión con Dios, así por así, porque sencillamente yo digo, yo creo en Dios. No, porque recuerda que los preceptos bíblicos están allí, pero vamos a ver de qué manera o a qué nivel nosotros podemos interpretar todos aquellos preceptos que están escritos. Como ese llamado que estamos haciendo a la conciencia de los religiosos es para que entendamos y comprendamos que tenemos que trabajar esa segunda naturaleza. De lo contrario, no, jamás y nunca vamos a llegar a verle la cara a Dios, porque son esos demonios, y es lamentable que nos lo han pues enseñado hasta en las películas, donde nos dicen realmente muchas películas esotéricas, aquellos que les gusta el esoterismo, aquellos que les gusta la ciencia y la filosofía. Siempre tenemos esa tendencia de ver ese tipo de películas, o sea, porque tenemos que también tener en cuenta qué nosotros consumimos, porque la televisión está allí, pero ¿qué nosotros vamos a consumir de esa televisión? La internet está allí, pero ¿qué nosotros vamos a consumir? Nosotros tenemos que elegir los alimentos que llevamos a nuestro, por decirlo así, a nuestro cuerpo, a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, a nuestro centro sexual, porque todo lo perciben ellos. Pero eres tú el que tiene que elegir. No es la internet la que va a elegir, mira, ve este programa o la televisión. Somos nosotros. Entonces vamos a elegir qué es lo que vamos a consumir, qué alimento le vamos a dar a nuestros 5 centros de la máquina humana, a nuestros 5 sentidos. Vámonos a nuestro segmento bíblico, si es tan amable, señor director. Nueve, 10, 12. Y los discípulos le dijeron, si es así, la relación del hombre con su mujer, no conviene casarse. Pero él le dijo, no todos pueden aceptar este precepto, sino solo aquellos a quienes le ha sido dado, porque hay eunucos que así nacieron desde el seno de su madre, y hay eunucos que fueron hechos eunucos por los hombres, es decir, fueron castrados. Un eunuco es una persona castrada. Y también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Esa parte nosotros tenemos que discutirla aquí. Dice, ¿y que puede aceptar esto? Que lo acepte o que lo rechace. Pues hay una situación difícil ahí. Hay que remontarnos 600 años después que Jesús Cristo se fue de la tierra. 400 años después que Él se fue de la tierra, los discípulos de Jesús Cristo fueron aquellos los que transcribieron las enseñanzas bíblicas, es decir, hicieron la famosa Biblia que tenemos actualmente. Entonces, hay un punto matemático ahí, que sabemos que la iglesia romana, escúchenlo bien ustedes, hermanos de la iglesia romana, ustedes tergiversaron y adulteraron los conocimientos en el año 1225, cuando hay 4 evangelios fundamentales, pero no son 4 evangelios. Existen más de 32 evangelios que fueron escritos por los grandes profetas de aquel entonces, y que las Sagradas Escrituras, lamentablemente en aquel entonces, en la época de rey Constantino, le hicieron así a un lado, lo echaron, y eligieron lo que ellos creían más conveniente para eso. Porque, por ejemplo, el Evangelio de Pedro, gran pontífice de la primera iglesia, lo tienen ahí en la Biblia, pero eso es un evangelio que está adulterado, es decir, le quitaron la mayor parte, la parte más importante. Porque Pedro es el exponente
de los misterios sexuales, de la castidad científica, entre lo que es el hombre y la mujer en un matrimonio. Entonces, esa parte sobre los eunucos que se hicieron por causa de Dios, no. Una persona eunuca es una persona que fue mutilada, que fue castrada. Es una tergiversación que fue impuesta allí, se transcribió así. Eso es falso totalmente. Y tenemos que, en el sentido lógico, si tú lo analizas tranquilamente, se da cuenta que es un error. Porque hay personas que nacen con problemas en sus órganos sexuales. Son infuncional, tanto hombre como mujer. Pero en este caso, que dice la Sagrada Escritura en la última parte, que se hicieron eunucos porque fue por que ellos quisieron servir a Dios, eso fue una creación de la Iglesia Romana. Fue creada por la Iglesia Romana, porque los romanos creyeron que se podían casar con el Cristo sin trabajar primero con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ustedes saben que es la energía sexual, porque es el tercer logos, es el que crea. De todo lo que existe es creado por el Espíritu Santo. Entonces, lamentablemente, la sociedad en su mayor parte jamás se ha preocupado por investigar estas cuestiones. Ven esto como que no tiene la menor importancia. Sí la tiene la mayor parte, porque cuando habla sobre la fornicación, que todo pecado será perdonado, menos uno, el pecado contra el Espíritu Santo. Ni en esta vida ni en la próxima existencia que tengamos no es perdonado. Lo se dice en la Sagrada Escritura, y ahí por lo menos eso no se lo quitaron, pero la gente dice, ¿qué será eso? Tiene dos signos de interrogación terriblemente eso, pero la gente no investiga. Eso está tapado con un velo totalmente negro, de un misterio allá, que a la gente no le interesa. Porque hay otras cosas que la gente le han puesto como en la mesa de su hogar, en su mente, en su corazón, que no existen. Porque mire, esa afirmación que hacen ahí los intérpretes de la Sagrada Escritura de aquel entonces, eso es falso. Porque el verdadero eunuco que se formó es un karma que tiene, que vino del seno de su madre. Cuando una persona viene con defecto biológico o fisiológico dentro de su organismo, es porque trae un karma, esa alma trae un karma de vidas anteriores, que la moderna ciencia que tenemos actualmente no tiene ni remotamente menor conocimiento sobre eso. Pero se atreven a afirmar y dicen, no, eso es a priori, eso es empírico, eso no tiene un fundamento. Digo, ¿y el fundamento de ustedes qué? ¿En qué ustedes se fundamentan para decir que no? Cuando una persona viene de vidas anteriores y ya está demostrado científicamente eso, cuando usted le hacen una regresión de 10 vidas pasadas a esa alma que está en ese cuerpo físico y dice cosas que la ciencia dice, no, ¿cómo puede ser eso? Entonces, ¿por qué usted niega lo que usted no ha visto? ¿O porque usted afirma lo que usted no ha visto? Entonces, Víctor Hugo dice una palabra muy sabia, que tenemos que todos que reflexionarla. Uno no puede hablar de lo que no conoce. No discuta de lo que tú no conoces. Mejor calla, guarda silencio y comienza a investigar. Y después buscará lo que es el diagnóstico, lo que es el examen exacto de esa investigación que tú has hecho. No acepte la cosa así por así, tampoco la rechace. Nosotros debemos ser equilibrados en esa parte. Entonces vamos a hacer este enunciado, porque es una denuncia, como una fe de rata, como se dice. Nosotros sabemos que la Biblia está adulterada. En muchísimos aspectos está adulterada, pero hay otros que están todavía intactos. Pero la Biblia actualmente es un bagazo. Nuestras Sagradas Escrituras es un bagazo, comparada con la auténtica Biblia original, que fueron escritas por los apóstoles, antes de la Iglesia Romana tomar el control casi de la mayor parte de la población mundial, a través de su falsa creencia que por todos los medios trataron de inculcárselo a la fuerza a los seres vivientes en aquel entonces. Y todavía. Lo que pasa es que ya no estamos en la época de la Inquisición. Porque si tuviéramos la Inquisición, nosotros ya estuviéramos achicharrados. Pero ya
el primer acto inhumano de crímenes de lesa humanidad y de crímenes de cuerpos humanos, ya eso pasó. O sea, la historia no va a volver de nuevo a repetirse, lamentablemente, porque una nueva progenie emana de hombres y mujeres que están lúcidos, hombres y mujeres revolucionarios, conscientes, que estamos aquí en la tierra, y esos hombres somos los gnósticos, los iniciados, y los masones que conocemos bien, entre los masones rosacruces. No podemos decir otra cosa, es la realidad. No estamos desafiando nada, estamos diciendo una verdad, porque estamos echando luz donde había mucha tiniebla, y todavía existe tiniebla, porque hay que sacar, a través de los estudios, a través de los análisis profundos a los seres vivientes, para que salgan de la ignominia del ego animal, para que salgan de la ignorancia. Porque Dios es amor. Y por eso, cuando envió al Cristo a la tierra, encarnado en Jesús, a Jesús de Nazaret, para dar esta enseñanza revolucionaria, para que nosotros nos revolucionemos contra todo lo que es dañino, con todo lo que está podrido, porque todo está podrido casi hoy en día. Entonces, nosotros no podemos permitir ya como personas humanas que se siga degenerando a la humanidad. Y la gente dice, pero yo no tengo miedo a decir esa cosa. ¿Y por qué? Nosotros nacimos para morir. ¿Cuál es el problema ese? Nacimos para morir. ¿Y a quién le debemos tener miedo si la muerte es lo más grande y tenemos que enfrentarla tarde o temprano? A nosotros nos quemaron vivos en la Santa Inquisición romana. ¿Cuál es el problema? ¿A qué le tenemos miedo nosotros? Si usted nació hoy, muere mañana. Hay que decir la verdad, cueste lo que cueste, caiga quien caiga, porque nosotros hemos sido cómplices de las cosas mal hechas por ser cobardes. Los cobardes se mueren 20 veces siempre. Y antiguamente, realmente, en el Imperio Romano, los eunucos eran realmente los homosexuales y las lesbianas. Recuerden que los órganos genitales de los hombres, lamentándolo mucho, son externos y corren más peligro realmente que lo de la mujer, que están totalmente cuidados porque están internamente. Pero sí, antiguamente en el Imperio Romano era cuando entonces allí se sabía que eran eunucos, aquellas personas que eran homosexuales, así era como se señalaban realmente. Y claro, también utilizaban lo que eran los reyes, los faraones, para que entonces esos eunucos fueran los que cuidaran a sus esposas, a las reinas. ¿Por qué? Porque eran infuncionales sexualmente, que ese es diría yo, la frustración más grande que pueda tener cualquier hombre, que sea infuncional sexualmente. Pero aquí tienen el conocimiento entonces para que dejen los que son infuncional, dejen de ser infuncional y funcionen realmente. Pero no, nosotros entonces utilizamos nuestra propia materia prima para hacernos infuncional. Pero, porque todo hombre que fornica, entonces se hace infuncional tarde que temprano, porque malgasta miserablemente ese tesoro, esa vida. Entonces debemos de tener mucho cuidado con esa parte, porque mira, un solo, vamos a decir, hecho, que todos lo vemos, que ya la Iglesia romana no puede con tantos homosexuales. ¿Gracias a qué? A conceptos totalmente equivocados, que ellos lo han tomado así y han querido también que a toda aquella persona que tenga esa tendencia a lo espiritual, esa tendencia al sacerdocio, entonces tiene que ser célibe, y es una mentira. Vamos a continuar con nuestros versículos bíblicos, si es tan amable. Y allí tenemos a Timoteo, para que esto es una veracidad. Timoteo 3:2. Un obispo debe ser, pues, irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, de conducta decorosa, hospitalario, apto para enseñar. Aquí está, para que nadie diga, y está en la Biblia, algo que no han podido adulterar ellos. En el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Entonces, allí nos dicen que sí. ¿Por qué el Santo Papa entonces no es casado? O sea, está violando él mismo sus propias leyes. ¿Por qué tantos sacerdotes? Mira por qué se crean los homosexuales en las iglesias.
porque sencillamente han quitado lo más valioso, que es el matrimonio. No, ¿y quién encerra la energía sexual? Y entonces, ¿qué van a hacer con esa energía sexual? Vaso que se llena, se rebosa. Entonces nosotros, los que no estamos todavía allí en ese gran error, que sabemos que es por medio de la castidad, por medio del matrimonio perfecto, por medio de la magia sexual, que realmente usted puede unirse a Dios, no siendo eunuco como ellos lo han hecho. Eso es falso. Realmente han castrado a los hombres sin estar castrados. ¡Qué horror! Entonces vamos a continuar con el siguiente versículo, si es tan amable. Allí tenemos a 1 Timoteo, capítulo 4, versículo 1-3. Escuchado bien. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, prohibiendo casarse y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracia participen de ellos los que creen y que han conocido la verdad. Y allí tenemos esa imagen donde, lamentándolo mucho, es uno de los primeros culpables. No vamos a decir que este papa es uno de los primeros, no. Desde el siglo III aproximadamente comenzó la degeneración sexual y comenzó entonces a degenerarse las iglesias. Y allí fue donde entonces, porque hay mucha contradictoria en esto del celibato, pero sí entonces, en aquel entonces esos papas fueron los que impusieron realmente que tienen que ser célibes los sacerdotes. Sí, pero dame un paréntesis ahí, doña Araceli, antes de terminar ese capítulo. Pero nosotros no analizamos una cuestión, señor amigo televidente. Ellos prohibieron a los sacerdotes, a los obispos casarse, pero no les prohibieron que sean homosexuales. Entonces, todos los estupros, todas las violaciones sexuales que han hecho los obispos y sacerdotes a lo largo de todo el planeta Tierra. ¿Usted cree que Benedicto XVI tuvo que renunciar como papa en aquel entonces? Porque él no pudo controlar el problema del Vaticano con los homosexuales. Y antes de él tomar el mando, cuando él era cardenal plenipotenciario, encargado de los problemas del Vaticano con el caso de los problemas sexuales, ellos tuvieron que derogar más de $400 millones de indemnizar familias, tanto en Europa como en Estados Unidos. Eso está escrito ahí, eso está en las redes sociales. Entonces, si ellos quieren combatir una cosa con otra, pero sin embargo no pueden combatir el homosexualismo que existe dentro del Vaticano. Entonces hay una contradicción. Ellos han televisado y siguen televisando la doctrina del Salvador del mundo, que es Jesús, el Cristo. Entonces, yo le pregunto a usted, amigo televidente, ¿la Biblia tiene la culpa de las actuaciones de los sacerdotes que se han desviado? Y como ellos dicen que hablan de Cristo, ellos son unos falsos apóstolos del Cristo, porque ningún homosexual, ninguna persona que utilice mal la energía sexual puede hablar del Cristo, señores, y mucho menos tampoco hablar del Espíritu Santo, que es el creador de todo lo que existe. Ahora, ¿por qué no hablamos de castidad, de matrimonio entre marido y mujer? Respetando, no violando el sexto mandamiento que dice en la ley de Dios, y eso te lo dice en la ley de Moisés, en el Levítico 15, sobre la impureza física, te habla bien claro que el hombre debe saber amar a la mujer y la mujer debe saber amar al hombre, pero en castidad. Eso lo hemos hablado, hemos vertido aquí nosotros muchas informaciones de todo tipo, para que la persona busque, en vez de se dé cuenta de qué es lo que estamos haciendo con nuestro matrimonio. Ahora, ¿qué ha hecho la ciencia médica? Que se han llenado los laboratorios, se han llenado se han hecho multimillonarios creando pastillas anticonceptivas y equipos para que la mujer no se haga embarazada, pero no son capaces, los famosos curas romanos y neocristianos protestantes, de practicar la castidad, de ser hombre verdadero. No han sido capaces, pero sí, ellos han sido el cómplice de todas esas vejámenes, de esa diablura, yo diría que es un pandemonio, pues, creando enfermedades de todo tipo a la pobre mujer, a las pobres compañeras del hombre.
Entonces, la educación integral nosotros no tenemos. ¿Cómo, Por Dios. ¿Cómo puede hablar un sacerdote de las cosas de Dios si es un violador? ¿Y quiénes son los más vulnerables aquí en este caso? Los niños. Siempre hemos dicho lo mismo. Los niños y los adolescentes son las víctimas aquí. Pero entonces, todos y todas sabemos eso. ¿Por qué no lo combatimos todos? Y también los mismos sacerdotes que están en las iglesias, sobre todo en la iglesia romana y en muchas iglesias, todavía pueden arrepentirse. Mientras que tengamos vida, tenemos la oportunidad de un arrepentimiento. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Y hacemos las cosas realmente como Dios manda. Un respeto al matrimonio. Todo hombre y toda mujer puede casarse. Vamos a continuar entonces aquí con la explicación del venerable maestro Samael Aun Weor. Y dice aquí, el Swami X dijo en una de sus lecciones lo siguiente: los solteros pueden unir la natural fuerza creadora del alma en sí mismo, espiritualmente, aprendiendo el recto método de meditación y su aplicación a la vida física. Tales personas no tienen que pasar por la experiencia del matrimonio material. Pueden aprender a casar su impulso femenino con el masculino de su alma interna. Entonces, ustedes opinen ahí, pero vamos a continuar para que la respuesta que el venerable maestro le dio a este concepto que tienen los monjes o muchos monjes. Dice, si nuestros bien amados discípulos gnósticos reflexionan en estas palabras del Swami X, llegarán a la conclusión de que son manifiestamente absurdas. Eso de casar el impulso femenino físico con el masculino de su alma interna es falso 100%. Dicho tipo de casamiento utópico es imposible porque todavía el hombre no ha encarnado el alma. ¿Con quién, pues, va a casar su impulso femenino físico? El animal intelectual todavía no tiene alma,